Bienvenidos. En este video nos embarcamos en un tranquilo viaje hacia el tema de cómo se preparaba un soldado romano para el invierno en la frontera, donde escucharemos los susurros de la historia. Relájense, cierren los ojos y permitamos que la historia fluya hacia ustedes. Recuerden darle me gusta al video, suscribirse y compartir en los comentarios desde dónde están viendo. Comencemos. El otoño había llegado al limes, esa extensa cicatriz de piedra y madera que marcaba el límite del mundo civilizado conocido por Roma. No era un cambio abrupto, sino una transición lenta y mesurada, perceptible primero en el ligero descenso de la temperatura al atardecer, y luego en la persistente humedad que comenzaba a aferrarse a la gruesa lana de las túnicas. Para el legionario apostado en algún fuerte remoto de Britania, Germania o Dacia, la llegada del invierno no era solo un cambio estacional, era una inminente batalla logística que exigía la máxima diligencia. Imaginemos el fuerte, el Castra, envuelto en una niebla matutina que sabe a tierra mojada y a humo de pino. Los sonidos se amortiguan, las voces de los centuriones parecen más lejanas, y el golpeteo rítmico de los martillos resuena por encima de todo. Estas semanas de transición eran cruciales, semanas dedicadas a asegurar que el hogar de piedra y madera pudiera resistir la furia helada que se avecinaba, una furia que podía durar muchos meses. La primera prioridad siempre era el refugio, la integridad de los barracones, los contubernia. El legionario y sus 7 compañeros compartían un espacio reducido, pero este espacio debía ser estanco. Se revisaban las tejas de arcilla, las tegulae, buscando cualquier grieta o desplazamiento que permitiera la entrada de la lluvia o, peor aún, del granizo congelado. Los legionarios más habilidosos con la albañilería o la carpintería eran retirados temporalmente de las patrullas para sellar y reforzar. Se mezclaba el mortero con una lentitud deliberada, asegurándose de que la consistencia fuera la adecuada para adherirse a la piedra fría. El olor a cal húmeda se mezclaba con el aroma de la madera recién cortada. Las paredes de los barracones, a menudo construidas con una mezcla de piedra y tierra apisonada, necesitaban ser inspeccionadas meticulosamente. Se buscaban nidos de roedores o cualquier indicio de deterioro que pudiera comprometer el aislamiento. En las zonas más expuestas al viento gélido del norte, se añadía una capa extra de barro, mezclado con paja, una labor que requería paciencia y manos firmes. Este trabajo de enlucido creaba una textura suave y uniforme sobre las superficies, una protección adicional contra la inclemencia. Bajo los cimientos, la atención se centraba en el drenaje. Un invierno romano en la frontera implicaba barro, mucho barro. Las zanjas y acequias que rodeaban el fuerte y los propios barracones debían estar perfectamente limpias. Los soldados armados con palas retiraban con cuidado hojas caídas, piedras pequeñas y lodo acumulado. El agua de deshielo o la lluvia copiosa no podía estancarse, pues la humedad constante era el peor enemigo del soldado.
enfriaba los huesos, pudría los alimentos y debilitaba las defensas del fuerte. El sonido del agua fluyendo libremente por los canales, un suave murmullo, era una señal de que el trabajo se estaba haciendo correctamente. Una vez asegurada la estructura, la atención se desplazaba a la calefacción, el corazón del contubernium invernal. Aunque muchos fuertes fronterizos, especialmente los grandes, contaban con complejos sistemas de hipocausto para calentar áreas comunes y baños, los barracones de los soldados dependían en gran medida de braseros o chimeneas abiertas. La recolección de leña era una tarea monumental que comenzaba en verano, pero que se intensificaba dramáticamente al acercarse el frío. Grandes pilas de troncos, cuidadosamente cortados a una longitud uniforme, se apilaban en los patios interiores del fuerte, protegidos de la lluvia por toldos provisionales. La madera debía estar seca, muy seca. Cada pila se inspeccionaba para asegurarse de que el aire pudiera circular libremente entre los troncos, permitiendo que la humedad restante se evaporara lentamente. El olor a madera seca, fuerte y amaderado, dominaba el ambiente. La calidad del combustible determinaba la comodidad o la miseria de la larga noche invernal. Los centuriones supervisaban el racionamiento de la leña con la misma seriedad con la que supervisaban la distribución de las raciones. El despilfarro de leña era inaceptable. Mientras el fuerte se transformaba lentamente en un refugio invernal, los soldados debían transformar su propio equipamiento personal. La ropa era la barrera final entre la vida y el frío incapacitante. El uniforme de verano, ligero y diseñado para la movilidad, era sustituido por capas más pesadas y menos flexibles. La túnica de lana, el estándar romano, se complementaba con una o incluso dos túnicas adicionales. Esta superposición de capas creaba bolsas de aire cálido, un aislamiento primitivo pero eficaz. El sagum, la capa pesada que cubría al soldado, era vital. Para el invierno se elegía la lana más densa y gruesa, a menudo con una capa adicional de fieltro para mejorar la resistencia al viento y la humedad. Antes de ser guardado, el sagum se revisaba con cuidado. Se reparaban los desgarros con hilo resistente y la lana se cepillaba y golpeaba para restaurar su volumen aislante. Era un trabajo repetitivo, pero necesario, un acto de cuidado hacia la herramienta más esencial del soldado contra el clima. Los pies requerían una atención especial. Las famosas caligae, las sandalias militares abiertas, no eran adecuadas para la nieve o el lodo congelado. Aunque no siempre se sustituían por completo, a menudo se utilizaban con udones, calcetines de lana gruesa y, en climas extremadamente fríos, se recurría a botas cerradas llamadas calcei. El cuero de estas botas debía ser tratado constantemente. Los soldados dedicaban horas a engrasar y aceitar el cuero con sebo animal o aceite de oliva rancio. Este proceso no solo impermeabilizaba el material, sino que también lo mantenía flexible, evitando que se agrietara en el frío extremo.
El olor acre del cuero tratado se mezclaba con el olor a humedad dentro de los barracones. La anona, la provisión anual de alimentos, era el pilar de la moral invernal. Si el fuerte se aislaba por la nieve, la autosuficiencia era la única garantía de supervivencia. Los hórrea, los graneros, eran inspeccionados con una obsesión casi ritual. Estos edificios vitales a menudo se construían con suelos elevados, sobre pilares para permitir la circulación del aire por debajo, una medida crucial contra la humedad que arruinaba el grano. Los sacos de trigo, cebada y avena se movían y se ventilaban con regularidad. Cada saco era pesado y contado, y la superficie del grano se examinaba en busca de moho o infestaciones. El almacenamiento de las legiones romanas era una maravilla de la ingeniería de la época, y su éxito dependía de la disciplina y el tedio de la inspección diaria. El susurro del grano, al ser vertido y medido, llenaba los espacios de los hórrea, un sonido seco y satisfactorio. Las raciones de carne también se aseguraban. La carne fresca era un lujo difícil de mantener, por lo que las legiones dependían de la salazón. En los meses previos al invierno, se salaban grandes cantidades de cerdo, oveja y a veces pescado capturado localmente. La carne salada se almacenaba en grandes barriles o se colgaba en almacenes bien ventilados. El sabor salado y fuerte de la carne, aunque monótono, representaba la seguridad de la alimentación durante el largo encierro. La bebida también era esencial. El vino, a menudo aguado para el consumo diario, se almacenaba en ánforas selladas o grandes barriles de madera. En las fronteras del norte, donde el vino podía congelarse fácilmente, se dependía también de la cerveza, una bebida más robusta y nutritiva que se elaboraba a menudo a partir de la cebada almacenada. Estos preparativos aseguraban que, incluso bajo una gruesa capa de nieve, la rutina de las raciones continuaría sin interrupción. A medida que el frío se hacía más opresivo y las nevadas aislaban las carreteras, la rutina militar se ajustaba. Las largas marchas de entrenamiento se acortaban y las patrullas se hacían menos frecuentes y más cautelosas. El movimiento en el exterior se reducía a lo estrictamente necesario. Este cambio significaba más tiempo dentro de los muros del castra, y esto presentaba un nuevo desafío: el tedio y la moral. Para combatir el aburrimiento y mantener la disciplina, el tiempo libre se canalizaba hacia el mantenimiento y la artesanía. Dentro de los barracones, a la tenue luz de las lámparas de aceite, los soldados se dedicaban a pulir sus armas. El acero de los gladius y los pilum debía estar libre de óxido, y las cotas de malla requerían un aceitado constante. El sonido del pulido, un suave roce de paños sobre metal, se unía al crepitar de la madera en el brasero. Los talleres del fuerte, las fabricae, cobraban una vida renovada. Los herreros reparaban herramientas y forjaban nuevas puntas de lanza. El calor y el ruido rítmico del yunque ofrecían un contraste reconfortante con el frío silencioso del exterior. Los carpinteros reparaban carros
y construían nuevos muebles sencillos. Este trabajo manual no solo servía para mantener el equipamiento en perfecto estado, sino que también mantenía las mentes de los hombres ocupadas y enfocadas. La preparación invernal también incluía la planificación mental. El soldado romano sabía que los meses de nieve eran una prueba de resistencia. La vida se volvía más cercana, más confinada. La cercanía constante de los compañeros de contubernium ponía a prueba la paciencia. La clave era aceptar la monotonía, encontrar consuelo en la rutina y la calidez del fuego. En esas largas noches invernales, bajo el techo bajo del barracón, el soldado se quitaba sus pesadas capas de lana y se sentaba cerca del brasero. El suave humo se elevaba lentamente. Las conversaciones eran bajas, historias contadas sobre campañas pasadas, sobre el hogar lejano, o planes sencillos para el verano venidero. El fuerte, envuelto en la oscuridad y el silencio de la frontera helada, se convertía en una isla de calor y orden, un pequeño fragmento de Roma protegido por capas de piedra, lana y una diligencia meticulosa. El aroma del pan recién horneado, un lujo que el panadero del fuerte se esforzaba por mantener, se mezclaba con el olor a cuero, humo y cuerpos calientes. Estos eran los pequeños confortes que hacían soportable la vida lejos del sol y el calor de Italia. La preparación del invierno, desde el sellado de la última grieta hasta el apilamiento del último tronco, era un acto de fe en el ingenio y la perseverancia romana. Y así, mientras la primera nevada caía suavemente sobre el limes, amortiguando el mundo exterior y transformando las siluetas del fuerte en montones blancos e indistinguibles, el soldado romano estaba listo. Estaba abrigado, alimentado, y su refugio era firme. El frío podía golpear las murallas, pero no penetraría la meticulosa preparación que había sido su tarea desde el primer susurro del otoño. El ejército romano no solo conquistaba, se atrincheraba, esperando pacientemente el deshielo, observando la frontera bajo la luz pálida del corto día invernal. La vigilancia continuaba, lenta y constante, un pulso firme contra el largo sueño del invierno. Es un recordatorio de cómo la historia, incluso en sus detalles más mundanos, está llena de paciencia y previsión. La tranquilidad del frío envuelve el fuerte y el soldado romano descansa, seguro, en la preparación de su legión. Legión. La gestión del calor se convertía en una preocupación constante, casi una forma de arte. El volumen de madera, el lignum necesario para mantener calientes a varios cientos de hombres durante meses, era astronómico. Por ello, la tala y el apilamiento de la leña eran tareas prioritarias durante los meses más templados del año. Grandes pilas de troncos secos, cubiertos con techos provisionales para protegerlos de la lluvia y la nieve, se erigían cerca de los muros internos del fuerte, a menudo cerca de la vía Sagularis. Estos almacenes de madera eran vigilados cuidadosamente, ya que la leña era tan vital para la supervivencia
como el grano. Dentro de los barracones, el calor se generaba principalmente a través de braseros portátiles, alimentados con carbón vegetal o pequeños trozos de madera que ardían lentamente, desprendiendo un calor seco y constante. Estos braseros se colocaban en el centro de los cuartos que compartían los 8 hombres del contubernium. El aire en el interior del barracón era denso, una mezcla de dióxido de carbono, el olor salobre del sudor y el humo dulce y ligero de la madera quemada. Las ventanas, pequeñas aberturas cerradas con postigos de madera o vejigas de cerdo engrasadas, se mantenían casi siempre cerradas para retener el precioso calor, haciendo del ambiente interno un refugio hermético contra la furia del invierno. El mantenimiento de los sistemas de calefacción era crucial. En los edificios más importantes, como la casa del comandante, Praetorium, y quizás las termas anexas al fuerte, se utilizaban hipocaustos. Estos sistemas de suelo radiante requerían un esfuerzo continuo. Esclavos o soldados asignados debían alimentar las cámaras de combustión subyacentes con grandes cantidades de combustible durante todo el día y la noche. El calor lento que se elevaba a través de los pilares de ladrillo, pilae, hacía que el suelo de las habitaciones superiores fuese templado al tacto, un pequeño lujo que recordaba la sofisticación de Roma, incluso en los confines más salvajes. El suave crujido de la piedra calentada por debajo era un sonido tranquilizador en la oscuridad. Otra preocupación logística era el agua, que en los climas del norte se congelaba fácilmente, inmovilizando los acueductos o las canalizaciones de superficie. Los legionarios dependían de pozos profundos o grandes cisternas protegidas del frío. Cada mañana, un equipo de hombres tenía la tarea de romper el hielo superficial de los pozos, asegurando un suministro constante para beber, cocinar y, lo que era igualmente importante, para mantener las letrinas y los desagües en funcionamiento. La sanidad invernal era un asunto serio. La suciedad y el confinamiento eran caldo de cultivo para las enfermedades, que podían diezmar una guarnición más rápido que cualquier ataque bárbaro. Los desagües de las letrinas, que normalmente se limpiaban con un flujo continuo de agua, requerían un mantenimiento manual y frecuente cuando el líquido se solidificaba. Las reglas de higiene se aplicaban con un rigor especial en invierno. La limpieza diaria de las manos y el lavado de la ropa, aunque difícil de realizar en el agua helada, eran mandatos no negociables. El oficial médico del fuerte, el medicus, vigilaba de cerca la aparición de cualquier síntoma de resfriado o gripe, distribuyendo remedios a base de hierbas y vino caliente especiado para fortalecer las defensas de los hombres. La indumentaria del soldado romano también sufría una adaptación estacional significativa. La ligera túnica de verano de lino era sustituida por al menos 2, y a menudo 3, capas de túnicas de lana gruesa y sin teñir. El color natural de la lana, que iba desde el crema sucio hasta el marrón oscuro, ayudaba a absorber la poca luz solar disponible y a camuflar la suciedad inevitable. Sobre la armadura,
o a menudo en lugar de ella durante los momentos de descanso, se llevaba una pesada capa con capucha conocida como paénula. Esta prenda, hecha de lana basta y tratada con lanolina natural, era excepcionalmente resistente al viento y a la humedad. Las piernas, que en el sur a menudo se dejaban al descubierto, eran cubiertas en la frontera septentrional por bracae, una especie de pantalones hasta la rodilla o el tobillo, adaptados de los pueblos celtas o germánicos. Aunque Roma veía esta vestimenta como algo bárbaro, su utilidad práctica en la nieve era innegable. Los pies eran quizá la parte más crucial del cuerpo para proteger. Las famosas sandalias caligae, con sus suelas tachonadas, no eran adecuadas para la nieve profunda o el hielo resbaladizo. En su lugar, el soldado utilizaba botas cerradas de cuero, conocidas a veces como calceus, que cubrían completamente el pie y el tobillo. Más importante aún era lo que iba dentro de las botas. Los legionarios se envolvían los pies con tiras de lana o piel, una práctica esencial para absorber la humedad y prevenir las temidas congelaciones. Cada tarde, el ritual de quitarse las botas y revisar los pies era obligatorio. El soldado se sentaba, a menudo con los pies cerca del brasero, examinando cuidadosamente su piel enrojecida o agrietada, aplicando grasa o aceite para mantener el cuero flexible y la piel protegida. El olor del cuero tratado, del sudor frío y de la lanolina se adhería a la lana. El invierno también alteraba la disciplina del movimiento. Con los caminos helados y la visibilidad reducida, el comercio y la comunicación con otros fuertes o con la retaguardia se volvían lentos y precarios. Las legiones se aislaban. El movimiento de correos, los especuladores, era limitado a caballos con herraduras especiales para el hielo, y su viaje, a menudo una carrera contra la hipotermia y los elementos, se realizaba en un silencio amortiguado por la nieve. Este aislamiento forzaba al fuerte a funcionar como una unidad económica y social autosuficiente. La fábrica, el taller del fuerte, se convertía en el centro de la actividad productiva. No solo se reparaban armas y herramientas, sino que también se utilizaban los recursos disponibles para producir bienes necesarios. Los alfareros cocían ollas y ánforas para reemplazar las rotas. Los curtidores trataban el cuero con paciencia, un proceso largo que requería manos cuidadosas y tiempo. El ritmo de estos trabajos no era frenético, sino constante y medido, el tipo de labor que calma la mente y proporciona una sensación palpable de seguridad y progreso. La vida de guarnición se centraba en las horas de luz, que en el norte podían ser sorprendentemente cortas. La jornada comenzaba antes del amanecer, con el frío más intenso. El centurión, abrigado con su pesada paenula y su yelmo cubierto de nieve, dirigía el breve y rápido recuento matutino. Las formaciones se mantenían cortas para evitar que los hombres se enfriaran demasiado tiempo. Los ejercicios se centraban en movimientos que generaran calor, carreras cortas y simulacros de combate rápidos, a menudo sin la armadura pesada.
Cuando el sol pálido alcanzaba su cenit, el trabajo se reorientaba hacia las tareas internas, la limpieza de los barracones, el pulido de los escudos, scutum, y la reparación de los engranajes personales. Los oficiales, liberados de la intensa planificación de campañas, dedicaban más tiempo a la administración interna. Se revisaban los registros de provisiones con meticulosidad, un inventario de cada saco de grano, cada ánfora de aceite, cada herramienta. Este ejercicio contable era vital. Con la incapacidad de reabastecerse fácilmente, la precisión del inventario decidía la supervivencia. Las noches invernales eran largas, oscuras y profundas. La iluminación era limitada y costosa, dependiendo principalmente del aceite de oliva para las lámparas y de la grasa animal para las velas más toscas. En el interior de los barracones, la luz era amarilla y tenue, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes de madera. Las conversaciones cesaban temprano. El silencio de la noche en el Limes era casi absoluto, roto solo por el crepitar ocasional del brasero o el sonido ahogado de la guardia exterior, marchando sobre la nieve recién caída. La vigilancia, aunque lenta, nunca cesaba. Los centinelas, envueltos en sus capas más pesadas y con sus caras enrojecidas por el frío, se paraban en las murallas. Cada vigilia o turno de guardia era una prueba de resistencia. Para mantenerse despiertos, los hombres caminaban rítmicamente, canturreando melodías bajas o recitando los nombres de los dioses. Su tarea era escuchar. El sonido viaja con claridad engañosa en el aire frío y quieto. Cualquier cosa fuera de lo común, el crujido de una rama o el aliento de un animal, era una señal de alerta inmediata. Pero la mayoría de las veces solo había el silencio vasto y protector de la noche. Dentro de la torre de guardia, el tiempo se medía con un instrumento silencioso y fiable, la clepsidra o reloj de agua. El goteo constante del agua de un recipiente a otro marcaba el paso de las horas en la oscuridad. El sonido del goteo, lento y monocorde, era un recordatorio físico de que el tiempo, la posesión más valiosa del soldado, estaba pasando y que cada gota los acercaba un poco más a la primavera y a la promesa de un sol más cálido. El invierno en la frontera romana no era una batalla de espadas y escudos, sino una batalla de logística, paciencia y fe en la infraestructura. Era el triunfo del orden romano sobre el caos natural. La meticulosa preparación había transformado un entorno hostil en un refugio de resistencia. Y mientras el centinela observaba la llanura blanca y helada, sabía que la fuerza de la legión residía no solo en su acero, sino en su capacidad para esperar, para soportar el tedio y el frío, sabiendo que la disciplina, como el fuego, era algo que debía ser alimentado constantemente para mantenerlo vivo. El fuerte seguía respirando, lento y profundamente, bajo el manto del invierno. La provisión de calor era la segunda prioridad, justo después del mantenimiento de la muralla. La leña era un tesoro de valor incalculable.
En los fuertes permanentes, los sistemas de calefacción por hipocausto, si bien estaban mejor desarrollados en las termas y las viviendas de los oficiales, proporcionaban un calor radiante y seco bajo el suelo de piedra. Esto era un lujo que mitigaba la humedad penetrante. Para la mayoría de los soldados, sin embargo, el calor provenía del fóculus, un brasero de arcilla o metal colocado en el centro de la barraca. Este fuego requería vigilancia constante y la mano de obra especializada de los lignatores, los encargados de la madera. Estos hombres pasaban sus días apilando troncos, asegurándose de que la madera estuviera seca y protegida de la nieve. Era una tarea infinita que aseguraba el sustento térmico de toda la guarnición. El consumo diario de madera era astronómico, y la tala debía haber sido completada antes de la primera nevada seria. La disciplina del almacenamiento era crucial. Cada pila de leña se cubría meticulosamente con lonas o pieles para evitar que la humedad arruinara el poder calorífico de la madera. El humo era un problema constante. Se controlaba mediante pequeñas aberturas en el techo, pero un ligero olor a hollín y a madera quemada impregnaba cada manta, cada túnica, cada ración de pan. Este olor, sin embargo, era extrañamente reconfortante, el aroma de la supervivencia organizada, un recordatorio tangible de que el fuego estaba cerca y el frío estaba, al menos momentáneamente, contenido. La comida del invierno era pesada y diseñada específicamente para aportar la máxima cantidad de calorías necesarias para contrarrestar el desgaste del frío. El grano, o frumentum, almacenado en los horrea, graneros, bien ventilados y elevados, era la base inalterable de la dieta. El alimento principal se cocinaba lentamente en grandes calderos comunales, a menudo durante horas. Era la pulse, un plato espeso de cereales cocidos, similar a las gachas, pero mucho más sustancioso. Se mezclaba frecuentemente con legumbres secas, un poco de grasa salada, o, si el abastecimiento había sido bueno, trozos de queso duro o concentrado. Las raciones de carne fresca se reducían drásticamente con la llegada del invierno, ya que la caza era imposible y el mantenimiento del ganado en el Linz resultaba demasiado costoso. Lo que se consumía eran carnes curadas, saladas y embutidos, tratados en las últimas semanas del otoño y colgados en secaderos oscuros y fríos. La salazón no solo conservaba la carne, sino que también estimulaba la sed, lo que llevaba al consumo regular de agua, o más comúnmente de vino. El vino, aguado y a veces especiado con hierbas como el hisopo o el tomillo para combatir el frío, era una parte esencial de la ración diaria. Aunque diluido, era un pequeño placer que ayudaba a calentar el estómago y elevar el espíritu después de una jornada de servicio helada en la muralla. El acto de beber juntos, compartiendo el vino de una misma vasija, reforzaba los lazos de camaradería que eran vitales para la moral. Los pies del legionario requerían una atención casi ritual en esta época del año. Las famosas caligae de verano, sandalias abiertas con suelas de clavos, eran totalmente inadecuadas para la nieve
el hielo y el barro congelado. El legionario invernal dependía de botas cerradas y pesadas, a menudo reforzadas y forradas con piel de conejo, castor o lana gruesa. El cuidado del cuero era constante y meticuloso. Los soldados dedicaban las horas de la tarde a limpiar y engrasar sus botas con sebo animal, una grasa espesa y maloliente que creaba una barrera eficaz contra la humedad. Un par de caligae descuidadas podían significar congelación o una herida abierta que se infectaría rápidamente en las condiciones húmedas y frías. La infección era a menudo más temida que el enemigo. Dentro del barracón se colocaban las prendas mojadas cerca del brasero, vigilando cuidadosamente que no se quemaran ni se encogieran con el calor directo. La humedad era el enemigo silencioso del invierno, la causa de resfriados persistentes, enfermedades respiratorias y dolorosas dolencias articulares. El simple acto de mantenerse seco y cálido era una victoria diaria contra las fuerzas de la naturaleza. Para el espíritu del soldado, el invierno traía consigo el desafío particular del tedio, el taedium vitae. El tiempo que antes se dedicaba a las marchas extenuantes, a la construcción de carreteras o a la perforación de pozos, ahora debía llenarse con tareas más introspectivas o repetitivas. Dentro de los barracones, las horas después de la comida de la tarde y antes del toque de silencio, se dedicaban a pasatiempos tranquilos. Los juegos de mesa eran populares. Las tabulae lusoriae, tableros para juegos de estrategia similares al backgammon, se pulían con el uso constante. El sonido suave de los dados de hueso, rodando sobre la madera o el mármol, era un acompañamiento familiar en la noche. El bajo murmullo de las apuestas pequeñas y las bromas contenidas llenaban el aire viciado de la barraca. Algunos soldados aprovechaban el descanso invernal para practicar la escritura. Se dedicaban a copiar y memorizar textos legales y militares importantes en tablillas enceradas con un estilete. También se escribían o dictaban cartas a las familias, un vínculo crucial con el mundo civilizado del que estaban aislados. Este enfoque en tareas mentales proporcionaba un escape necesario de la monotonía del muro helado y mantenía las mentes activas y disciplinadas. La legión no estaba sola. La vida del fuerte romano dependía de una compleja red de apoyo que operaba más allá de la estricta disciplina militar. Los auxiliares, unidades de tropas aliadas o reclutadas localmente, a menudo jugaban un papel vital. Sus tácticas de supervivencia, aprendidas en los bosques y montañas locales, eran invaluables, especialmente en las patrullas de reconocimiento, donde su conocimiento del terreno nevado superaba con creces el del legionario estándar. Alrededor del fuerte, aunque más silenciosa que en verano, se extendía la Canabae, el asentamiento civil. Aunque muchos comerciantes itinerantes se retiraban al sur con el primer hielo, algunos artesanos y sus familias se quedaban anclados a la guarnición. Estos incluían panaderos que horneaban pan más fresco que las galletas de marcha, cerveceros que fermentaban una bebida fuerte a base de cebada que ayudaba a combatir el frío,
y, crucialmente, herreros capaces de reparar rápidamente cualquier daño en el equipo de trabajo o la maquinaria de asedio. Esta pequeña comunidad civil, a pesar de su vulnerabilidad, era una prueba constante de que la vida, incluso en el borde del mundo civilizado, continuaba su curso. Su presencia ofrecía a los legionarios un punto de conexión con la normalidad, un recordatorio de por qué estaban allí, defendiendo el límite. El médico del campamento, el medicus, también ganaba importancia durante el invierno. Las bajas por combate se reducían, pero las enfermedades aumentaban dramáticamente. Se administraban tónicos calientes a base de hierbas y vino para combatir la tos y la fiebre. La prevención era el mejor remedio. El medicus insistía en la limpieza de los barracones y en la ventilación regular, a pesar del frío, para evitar la concentración de aire viciado que se creía responsable de las epidemias. Incluso en el corazón del invierno, cuando la nieve cubría el paisaje hasta el horizonte, la planificación se centraba de forma ineludible en la llegada de la primavera. Los oficiales no solo contaban lo que tenían en sus almacenes, sino que estimaban meticulosamente lo que necesitarían para la siguiente temporada de campañas. Se preparaban los planos para la expansión o mejora de las defensas. Se afilaban las puntas de las lanzas y los pilum con una precisión minuciosa, cada hoja restaurada a su máxima capacidad de corte. Los escudos de repuesto se pintaban y se reforzaban. Las catapultas se revisaban y lubricaban, cubiertas con lonas para proteger la madera de la humedad. Este enfoque constante en el futuro era un acto de esperanza silenciosa y una confirmación de la permanencia del poder romano. El invierno era un paréntesis necesario, un tiempo para reunir fuerzas y realizar el mantenimiento que era imposible durante las marchas activas, no un tiempo para rendirse al letargo. La nieve caía fuera, suave y constante, pero el corazón del castrum latía con el pulso firme y constante de Roma, esperando pacientemente el deshielo para marchar una vez más, renovados y preparados. El silencio profundo de la noche invernal era una promesa de actividad futura. El silencio profundo de la noche invernal era una promesa de actividad futura. Mientras esperaban el regreso de las campañas, el enemigo más inmediato del legionario no era un bárbaro con una lanza, sino la implacable, persistente humedad y el frío penetrante que se filtraba hasta los huesos a pesar de las capas de lana y cuero. La gestión del combustible se convertía en una prioridad tan alta como la disciplina en la guardia. Los depósitos de leña, cuidadosamente apilados bajo techos provisionales para mantenerlos secos, eran vigilados con celo. Cada tronco representaba calor y vida. El uso de la leña era estrictamente controlado por el optio y los centuriones. El fuego dentro de la barraca, contenido en un brasero central, debía arder de manera eficiente, produciendo más calor que humo. Los soldados se turnaban en ciclos regulares para alimentar la llama, asegurándose de que el carbón permaneciera al rojo vivo durante la noche. Este ritual de la guardia de fuego
era una actividad que fomentaba la cooperación silenciosa, una tarea compartida de supervivencia básica. El humo de miles de pequeños fuegos ascendía en una columna constante desde el fuerte, mezclándose con el aire helado, llevando consigo el aroma de la madera resinosa. Este olor, combinado con el del estofado de legumbres y el cuero engrasado, definía la atmósfera olfativa del campamento invernal, un manto aromático sobre la nieve inmaculada. El agua era otro desafío logístico. Los ríos y manantiales cercanos se congelaban a menudo por completo. Se requería una labor constante para romper el hielo y asegurar un suministro, o bien derretir grandes bloques de nieve en calderos sobre el fuego. El agua derretida, a menudo insípida, se hervía sistemáticamente para asegurar su pureza, una medida que los Médici romanos habían aprendido a valorar, aunque no entendieran la causa de la enfermedad. El centro de la vida social y de la higiene, especialmente crítica en invierno, era la thermae, la casa de baños. Para los legionarios, la thermae no era un lujo, sino una necesidad operativa. El fuerte gasto de combustible necesario para calentar las salas y el agua se consideraba una inversión esencial en la moral y la salud de la tropa. El contraste entre el aire exterior gélido y la humedad envolvente del caldarium era extraordinario. Al entrar, el legionario sentía cómo el calor denso y saturado penetraba las capas exteriores de su piel, aliviando las articulaciones tensas por el frío. Se limpiaban con estrígiles y aceites perfumados, que aunque no siempre eran de la mejor calidad en la frontera, proporcionaban una sensación de normalidad y bienestar. Dentro del vapor del baño caliente, la jerarquía militar tendía a suavizarse. Los oficiales y los hombres de rango podían compartir las mismas salas, inmersos en una niebla que difuminaba las distinciones. Las conversaciones eran lentas, relajadas, centradas en anécdotas o en planes triviales para el futuro. El suave golpeteo del agua que caía sobre la piedra y el murmullo de las voces eran un bálsamo para la tensión invernal. La ropa de invierno requería un mantenimiento especial. Los uniformes de lana pesada, aunque cálidos, absorbían la humedad fácilmente, lo que podía llevar rápidamente a la hipotermia si no se manejaba con cuidado. Cada noche, los soldados colgaban cuidadosamente sus túnicas y sagum, capas, cerca del brasero o de fuentes de calor seguras para que se secaran por completo. Las sandalias militares, las caligae, se rellenaban a menudo con lana o pieles suaves para proporcionar aislamiento contra la suela de hierro que de otra forma conduciría el frío directamente al pie. El trabajo de los zapateros del fuerte, muchos de ellos inmunes, soldados exentos de otras tareas, se triplicaba durante los meses fríos. No solo reparaban el desgaste de las caligae, sino que también se dedicaban a fabricar guantes de cuero y sombreros de lana más gruesos que los que se usaban en verano. Se daba una atención minuciosa al engrasado del cuero. Se aplicaban sebo y grasas animales a las correas
y el equipo para evitar que el material se endureciera o se agrietara debido al hielo y la posterior descongelación. La dieta también se adaptaba a la necesidad de calorías y calor. Mientras que en la marcha el frumentum, trigo, se consumía como ración seca, en invierno se preparaba la pulse, una papilla espesa y nutritiva, hecha de granos cocidos, a menudo enriquecida con legumbres secas, grasa de cerdo y pequeñas cantidades de carne salada o queso. Esta comida caliente, consumida lentamente, proporcionaba la energía necesaria para soportar las bajas temperaturas y calentaba desde el interior. Para complementar la dieta, y a menudo como medida de moral, se preparaba el conditum, un vino especiado que se calentaba con miel, pimienta y diversas hierbas. Esta bebida reconfortante se consumía por la noche en las barracas y servía no solo para calentar, sino también para ayudar al sueño. El lento sorber de esta bebida especiada era uno de los pocos placeres sencillos y consistentes que el soldado de frontera podía esperar durante las largas noches. Incluso cuando la actividad se ralentizaba, la disciplina de la guardia se mantenía rigurosa. La vida del fuerte en la frontera dependía de que los ojos y oídos estuvieran alerta, independientemente de la ventisca. La tarea de los centinelas en la muralla era, sin duda, la más dura de las tareas invernales. Subir a la pasarela de guardia cubierta de hielo en la profunda noche era una experiencia desoladora. La luz de las antorchas era tenue y se reflejaba débilmente en el manto de nieve. El aire era tan frío que el aliento se congelaba casi instantáneamente, formando pequeñas escarchas en el cuero y las barbas. El silencio era casi opresivo, solo roto por el crujido de los propios pasos sobre el hielo o el sonido amortiguado de la llamada del centinela que marcaba el paso de la hora. La nieve, actuando como un poderoso aislante y amortiguador de sonido, hacía que la vigilancia fuera doblemente difícil. Ocultaba el movimiento y absorbía los ruidos que en verano habrían alertado a la guarnición. Por esta razón, las patrullas invernales de corto alcance, a menudo compuestas por auxiliares más familiarizados con el terreno, eran esenciales. Se movían despacio y con cuidado, confiando más en la intuición y el conocimiento de las señales sutiles de la naturaleza que en el simple poder visual. Los soldados de guardia se envolvían en varias capas de lana, y sus capas eran a veces forradas con pieles. Los pies, a pesar de los esfuerzos, solían ser la parte más castigada. La rotación de los puestos de centinela era más frecuente en invierno, para evitar la congelación y la fatiga extrema. Cada hora, el alivio era una bendición silenciosa. En las oficinas administrativas del fuerte, el trabajo continuaba a un ritmo constante, aunque más tranquilo. Los principales o suboficiales aprovechaban el cese de las campañas para actualizar los registros de la legión, meticulosamente escritos en pergamino y tablillas. El recuento de las raciones, el inventario de las armas y la contabilidad de los salarios se realizaban con lentitud y precisión, bajo la débil luz de las lámparas de aceite. Esta burocracia, a menudo percibida como tediosa, era vital.
aseguraba que Roma conociera cada detalle de su poder y sus recursos, incluso en los confines más lejanos del imperio. La tinta sobre el pergamino se secaba lentamente en el aire frío de la oficina, pero el acto de registrar y ordenar proporcionaba una sensación de estabilidad frente al caos helado del exterior. Los oficiales superiores, como el praefectus o el legado, dedicaban tiempo a la lectura de correspondencia oficial traída por el correo militar, a menudo retrasada semanas o meses por las nevadas. Leían decretos imperiales, recibían informes de otras guarniciones y redactaban sus propias respuestas detalladas sobre el estado del muro, la moral de las tropas y las condiciones de los caminos. Estas comunicaciones, escritas con un estilete sobre tablillas de madera encerada o con pluma y tinta, eran la cuerda umbilical que conectaba el fuerte helado con el corazón palpitante de Roma. Recordaban al oficial que, a pesar de la inmensidad de la nieve, la estructura del imperio se mantenía firme, apoyándose en la precisión de sus informes y la fiabilidad de sus hombres. La vida se movía despacio. La paciencia era una virtud cultivada a través de la necesidad. Los días eran cortos y las noches interminables. El tiempo se medía por la quema lenta del combustible, el giro constante de la guardia y el lento deshielo de la escarcha en el interior de las ventanas de las barracas cuando el sol, bajo y débil, se asomaba por encima del horizonte. La disciplina invernal del soldado romano no era sólo una cuestión de fuerza, sino de resiliencia mental. Era la capacidad de aceptar el tedio, el frío y la soledad, sabiendo que cada día pasado en el refugio invernal era un paso más cerca de la renovación de la vida y el movimiento de la primavera. El legionario, acurrucado bajo su manta de lana gruesa, escuchaba el viento aullar sobre las almenas, consciente de que, mientras el fuego ardiera y la guardia estuviera alerta, Roma prevalecería contra el frío. La espera era un acto de servicio en sí mismo. Servicio en sí mismo. La logística del invierno era una preocupación constante para el cuartel. Mantener una guarnición de miles de hombres, más sus animales, calientes y alimentados, en condiciones de aislamiento, exigía una planificación meticulosa que comenzaba mucho antes de la primera nevada. El consumo de leña era inmenso. El bosque cercano, previamente talado durante el otoño, en grandes campañas de leva de madera, se convertía en la fuente vital de calor. Los depósitos de leña, cuidadosamente apilados y cubiertos para protegerlos de la humedad, se encontraban cerca de las barracas y de los cuarteles de los oficiales. La distribución diaria de este combustible era una tarea fundamental, a menudo realizada por soldados que no estaban en servicio de guardia o por esclavos militares. El sonido rítmico de la madera, siendo cortada y transportada, resonaba suavemente desde el patio central del fuerte, un acompañamiento sonoro constante a la rutina diaria. Dentro de las barracas, el contubernium, la habitación compartida por 8 legionarios, se convertía en su mundo completo. Las dimensiones eran pequeñas, diseñadas para la eficiencia, no para la comodidad,
pero el calor humano combinado con el pequeño brasero central creaba un microclima tolerable, aunque siempre cargado de humedad y el olor persistente de la lana mojada y el aceite de lámpara. El brasero, alimentado lentamente para conservar el suministro de combustible, irradiaba un calor seco que ayudaba a mantener a raya la escarcha que se formaba en las paredes interiores durante las noches más gélidas. Los legionarios se apiñaban cerca de él para secar sus túnicas empapadas o para calentar sus raciones de cereales y legumbres. La dieta en invierno se centraba en los alimentos que podían almacenarse durante largos periodos. Las reservas de grano, cuidadosamente almacenadas en los hórrea o graneros, eran la base de la alimentación. El pan duro o el pulse, una especie de papilla espesa, proporcionaba la energía necesaria. El proceso de molienda del grano, aunque menos intenso que en verano, continuaba en los molinos del fuerte, sus ruedas girando con un lento crujido que se sentía más como el latido del fuerte que como un ruido molesto. Los almacenes también contenían vastas cantidades de carne salada, pescado seco, quesos duros y vino. El vino, a menudo mezclado con agua, para hacerlo más seguro y menos embriagador, era una parte esencial de la ración diaria, ofreciendo un pequeño consuelo calórico en el frío implacable. Dentro del contubernium, el tiempo libre se pasaba en actividades silenciosas y reparadoras. La reparación meticulosa del equipo era una prioridad. El cuero, que se volvía rígido y quebradizo con el frío, necesitaba ser engrasado y flexibilizado constantemente. Los legionarios se sentaban en sus catres, puliendo sus armas, revisando las costuras de sus caligae o reforzando sus escudos. Estos actos repetitivos y manuales servían como una meditación tranquila, manteniendo las mentes ocupadas mientras las manos trabajaban con lentitud y método. Los oficiales de mayor rango a menudo organizaban sesiones informales de estudio o lectura, conocidas como scholae. Estas no eran clases rigurosas, sino oportunidades para que los jóvenes oficiales se familiarizaran con las tácticas militares del pasado o discutieran la filosofía de turno. La luz era limitada y la lectura se realizaba lentamente, a menudo en voz baja para no molestar a los demás. El murmullo de las voces y el suave sonido de un pergamino desenrollándose llenaban la atmósfera tranquila del cuartel general. Para la tropa, los juegos de mesa proporcionaban una distracción bienvenida del tedio. El ludus duodecim scriptorum o el terni lapilli se jugaban con fichas sencillas sobre tablillas grabadas. Estos juegos requerían concentración silenciosa, sus reglas proporcionando una estructura reconfortante y predecible, en contraste con la imprevisibilidad del clima exterior. El sonido de las fichas moviéndose sobre la madera, un raspado suave y seco, era una firma acústica de las horas de ocio invernal. La higiene era un desafío continuo. Aunque la frecuencia de las visitas a las letrinas y a los baños públicos, si el fuerte los poseía y estaban operativos, disminuía debido al frío, el mantenimiento de la salud era crucial. Las enfermedades respiratorias
eran una amenaza constante, y la disciplina en cuanto a la limpieza personal, aunque más difícil de mantener, era impuesta por los centuriones. El aire viciado de las barracas requería ventilación, lo que significaba abrir brevemente la pesada puerta de madera para permitir la entrada de una ráfaga de aire helado, un mal necesario. El trabajo de los artesanos del fuerte, los Fabri y los Ferrari, se intensificaba durante el invierno. Los talleres, a menudo calentados por las forjas, eran los lugares más cálidos del fuerte, atrayendo a soldados que buscaban tanto reparaciones como un refugio temporal. El sonido de un martillo golpeando un yunque resonaba con una regularidad amortiguada, un ritmo que indicaba productividad constante, no prisa. Se forjaban clavos, se reparaban herramientas de asedio y se afilaban espadas que habían sido embotadas por el uso en las campañas pasadas. Los soldados también dedicaban tiempo a mantener en orden los caminos internos del fuerte y los accesos principales. La remoción constante de la nieve era vital. Palas de madera pesadas se utilizaban para despejar los senderos, creando montículos altos que actuaban como barreras naturales contra el viento. Este trabajo era lento y físicamente agotador, pero se realizaba con una calma metódica, un movimiento constante de cuerpos que se calentaban con el esfuerzo. Incluso los ejercicios militares se adaptaban. La instrucción a cielo abierto era esporádica y se limitaba a marchas cortas para mantener la circulación sanguínea. Gran parte del entrenamiento se trasladaba a espacios cubiertos o a ejercicios que se enfocaban en la fuerza estática y la resistencia, menos dependientes del movimiento ágil sobre terrenos helados. La disciplina de la formación de la tortuga, la testudo, se practicaba repetidamente. La unión de los escudos, creando un techo artificial en el interior de los patios protegidos. Mientras las semanas pasaban lentamente, la mente del legionario comenzaba a notar cambios sutiles en la luz. A pesar de que el frío seguía siendo severo, el sol se elevaba un poco más cada día. El cambio era imperceptible al principio, luego se convertía en una observación silenciosa y compartida. La promesa de la primavera no era una celebración ruidosa, sino una anticipación tranquila, un conocimiento interior. Las aves que habían migrado o permanecido en silencio empezaban a emitir llamadas más audibles. El deshielo comenzaba en los bordes más expuestos del fuerte, creando un goteo suave y constante que rompía el silencio helado. Este sonido del agua, un signo de movimiento y vida, era la melodía del fin del invierno. La preparación para la campaña de verano empezaba a tomar forma en los planes del legado. Los mapas se desplegaban sobre mesas, los registros de raciones se revisaban nuevamente y los herreros aumentaban su producción de puntas de lanza. El letargo del invierno se disolvía lentamente, sustituido por una actividad renovada pero aún medida. El legionario sabía que pronto el pesado equipo de campaña volvería a ser sacado del almacenamiento, que la marcha se reanudaría. Pero hasta que llegara ese momento, la calma del invierno era apreciada como un respiro necesario.
El soldado descansaba, reparaba y esperaba, envuelto en el conocimiento de que la maquinaria de Roma, incluso cuando estaba cubierta de nieve y ralentizada por el hielo, nunca dejaba de funcionar. El fuerte, con su calor central y su actividad silenciada, era un refugio temporal, un nido de paciencia y preparación. El último sonido de la noche era el del viento que se calmaba y el goteo pausado del agua que se filtraba, anunciando la cercanía del alba y de un nuevo ciclo de servicio.